Sí, profe, ahí se ve. Gracias. Abrir aquí la tarea. Bueno, entonces, retomando nuestra sesión que habíamos comenzado ayer viernes, pero por cuestiones aquí climáticas, se me fue imposible darle continuidad. Vamos a tomar entonces aquí como referencia el documento de la tarea, el que todos ustedes tienen en el campus. Entonces, antes de empezar a analizar cada uno de estos puntos en profundidad, ya yo les hice ayer la descripción de este ejercicio, que consiste entonces en realizar acá una lectura crítica de los anexos de la tarea. Tenemos el anexo, yo abro el anexo de la lectura, entonces en este primer ejercicio vamos a tener entonces estos artículos que se llaman anexo 6 lectura tarea 3 y con esta lectura vamos a realizar entonces aquí un análisis específicamente de estos tópicos que son los que nos competen. Obviamente allí hay una lectura un poco más profunda, pero entonces estos serían como las claves en las que nos vamos a centrar en la lectura. Adicionalmente, entonces, después de realizar la lectura, van a redactar un resumen breve en inglés de máximo 2 páginas. Ese resumen, ¿en qué se va a centrar? Se va a basar entonces en estas 6 claves que están directamente relacionadas con los ejercicios 3 y 4 de este mismo archivo. Entonces, la clave para ustedes redactar el resumen es que se centren entonces en cada una de estas claves y su relación con cada uno de los ejercicios. Esto con el objetivo de que ustedes realicen allí de alguna manera un aprendizaje con la metodología inversa y poder llegar entonces ya a los ejercicios 3 y 4 con unas bases teóricas un poco más avanzadas. Eh, ¿Me confirman hasta ahí, por favor? Sí, señor, bien. Sí, Listo, muy bien. Aquí como requisito gráfico obligatorio aparece un ítem y es que usted debe realizar 3 dibujos personalizados, uno por cada efecto, donde ilustren claramente las partículas involucradas. En este caso tenemos los fotones o los electrones, positrón y el núcleo. Que se noten la dirección de las trayectorias antes y después de la interacción y la transferencia o conversión de energía. En la lectura se habla de esto, entonces la idea es que con esa lectura y la imaginación puedan de pronto desarrollar un dibujo relacionado con esto o contrastarlo realmente con dibujos que ya estén en línea y ustedes lo puedan elaborar ustedes mismos, no hacer un recorte, sino que ustedes mismos hagan el dibujo. Ustedes manejan mucho más que yo esas herramientas interactivas para hacer dibujos. Yo les podría compartir una que me gusta mucho y es entonces una que se llama iDrew, que es un tablero virtual que de pronto les puede servir a ustedes allí para esto. Se los comparto porque de los otros cursos que he tenido me han escrito de periodos anteriores que les recordara esa interacción con el iDrew. Entonces iDrew es un tablero virtual y es un tablero infinito y en la versión free, en la versión gratuita, podemos acceder a 5 tableros gratis. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer entonces documentos como estos, en donde nosotros vamos a poder entonces aquí tener un elemento para hacer dibujos y para hacer diagramas. O sea, ya aquí es la imaginación la que nosotros pongamos a trabajar. Por ejemplo, yo a ustedes las sesiones de clase, las sesiones web y CIPAS, yo las hago con este entorno, con este tablero, y es muy interesante porque aquí podemos también dibujar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un dibujo acá, por ejemplo, aquí vamos a tener entonces varios botones
que nos van a permitir entonces hacer dibujos con color, vamos a poder tener formas bidimensionales y tridimensionales y vamos a poder entonces de pronto allí tener eh, otro elemento más para que ustedes puedan interactuar con esta actividad que se les está proponiendo. ¿Cuál es la manera más idónea de trabajar esta herramienta? Lo primero es reconocerla, ¿cierto? Interactuar con cada uno de estos botones, qué es lo que hacen. Es muy intuitiva. Como recomendación, les sugiero siempre marcar una margen para que esta sea la pantalla completa en que les va a salir el dibujo. Por ejemplo, si yo quiero hacer algún dibujo acá, yo podría hacer dibujos como este, podría entonces escribir ecuaciones, ¿cierto? Aquí podemos escribir esas ecuaciones que nos modelan a nosotros todos esos comportamientos, ¿cierto? Podemos escribir entonces formas, podemos cambiarles el color, personalizarlo, eh, cambiarle de pronto el relleno, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en esta aplicación. Em, y para imprimir el dibujo que uno haga, si usted quiere hacer un dibujo a mano alzada, también lo puede hacer, ¿sí? Si quiere agregar una nota, también la puede agregar, ¿sí? Puede cambiar el color, puede cambiar el tipo de letra, puede hacer líneas, ¿sí? Puede establecer, hacer curvas, ¿sí? Puede hacer curvas. Puede dibujar entonces líneas, puede hacer conexiones. Para esos diagramas de flujo también lo pueden hacer. Eh, bueno, insertar imágenes y documentos es solamente en la versión premium, entonces pues en esta no tenemos cómo hacerlo. Están los estilos de trazo, entonces es una herramienta muy dinámica para realizar todos estos ejercicios. ¿Cómo se accede entonces a esta impresión? Uno le da aquí a descargar como PDF o descargar como imagen y ya ella le imprime entonces esa imagen que uno generó, ¿sí? Entonces es una herramienta que les puede servir. ¿Por qué les digo lo de la margen? Por ejemplo, si ustedes pueden ver, esto es un tablero infinito, y si yo de pronto por equivocación me salgo del tablero y traigo una raya por acá, cuando yo vaya a imprimir eso, me va a generar un documento donde me aparece todo lo que he rayado. Entonces, observen que el documento ya se dibuja un poco del objetivo. Entonces, por eso yo es que les recalco que hagan una margen y dentro de esa margen hagan sus producciones. ¿Me siguen hasta allí, muchachos, con esa herramienta? ¿La conocían? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, Mm. esa es una herramienta que yo les sugiero. Hay otras más. Esa es una de las que yo manejo. Me gusta compartirla para poder hacer entonces esta parte del dibujo. Bien, entonces, el objetivo es que ustedes esta misma semana, por favor, le den duro a este primer ejercicio y puedan compartir esos primeros esbozos de esta primera parte. Ahora bien, para el segundo ejercicio es una interacción con un simulador y esa interacción con ese simulador, aquí está la descripción detallada de lo que ustedes deben hacer. Ya lo vamos a hacer en profundidad para que ustedes tengan ahí esa herramienta, pero necesito es entonces terminar de mostrarles el objetivo de cada uno de estos ejercicios. Para este segundo ejercicio, nuevamente vamos a interactuar con MATLAB. Y aquí en MATLAB, entonces es importante que ustedes recuerden cómo se deben administrar esos archivos en MATLAB. Bueno, antes de cada ejercicio, pues hay unos saberes previos y hay una teoría y unas ecuaciones que se deben de conocer. Entonces, cuando ustedes vayan a entrar al ejercicio del efecto fotoeléctrico, por lo menos ya deben haber entrado al repositorio y haberle dado un estudio a esta parte del efecto fotoeléctrico antes de entrar al simulador. Aquí pues ya me va a entrar al simulador para que ustedes miren cómo es el funcionamiento. Mm, Aquí está entrando, esperemos que cargue, está un poco lento. Bueno, espérenme que es que estoy entrando con la cuenta personal, no la institucional. Voy a copiar el enlace. Aquí es.
Está copiando el que es este aquí. En mi cuenta para que me abra acá. Bueno, entonces ahí está un elemento teórico para ustedes tener allí presentes para esa primera parte del uso del simulador del efecto fotoeléctrico. Está la parte teórica y está la parte de ecuaciones eh, que ustedes van a utilizar en este ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a ser la interacción con ese ejercicio, muchachos? Es importante reconocer aquí el material que vamos a usar. Y el material que vamos a usar es un simulador que está alojado en MATLAB Exchange. Lo voy a abrir aquí. Ustedes me confirman si están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? No estoy en una sola, sino en varias. Estoy interactuando en varias distintas pantallas. Espero que eso se esté viendo en la sesión. Pero no estoy seguro si sí se está viendo. ¿Me confirman, por favor, si se están viendo esas pantallas? Estoy hablando, que estoy abriendo aquí distintas pantallas del navegador. Parece que sí se está viendo, ya lo vi. Entonces, muchachos, vean. El enlace me lleva a esta parte. Profe, que no me deja entrar, que no puedo. Si usted va a entrar con un correo diferente al institucional, no lo va a dejar abrir la licencia de MATLAB. Si usted intenta descargar archivos con un correo diferente, pues no lo va a descargar porque eso pide permisos. Entonces, por ejemplo, se me va mucho tiempo en solicitudes de compartir, por ejemplo, yo les muestro a ustedes acá. eh, Me va a mostrar solicitudes de acceso que ustedes necesitan entonces acceder a esos insumos y se me va demasiado tiempo respondiendo esto. Y la otra es que también a ustedes se les va el tiempo esperando que el profesor les dé autorización de utilizar ese recurso. Entonces, por favor, si ustedes van directamente por ejemplo, aquí, miren, entonces están pidiendo que acepte ver la grabación, teniendo en cuenta que si ustedes abren esto con el correo institucional, no van a tener problema. Listo, recalco eso. Volviendo a esta parte de tener ya la sesión abierta de MATLAB, van a tener ese entorno y hay distintas maneras de interactuar con el simulador, ¿sí? Uno es descargando todo y al descargar todo esto se les va a guardar en una carpeta dentro de sus computadores y si ustedes van a abrir eso y no tienen instalado MATLAB en su computador, pues no les va a abrir. Tiene que tener MATLAB instalado en su computador. Entonces necesitamos es minimizar esas PQRs que nos llegan, que porque no les funciona MATLAB, que la licencia, bueno. Entonces, por favor, importante tener esa parte. ¿Cuál es la recomendación? Abrir en MATLAB online, ¿sí? Entonces, cuando usted abre un archivo en MATLAB online, automáticamente si no tiene la sesión iniciada, pues le va a pedir que inicie la sesión, ¿sí? Voy a volver aquí para que ustedes vean algo de acá. Cuando yo estoy en este archivo aquí, si yo lo voy a abrir en MATLAB, me va a abrir directamente el simulador. Y aquí me va a aparecer la raíz. La raíz se llama MATLAB Drive, ¿sí? Y aquí me está pidiendo. ¿Qué me dice acá? ¿Quién me ayuda a entender qué me está diciendo ahí eso? No Ahí lo, alcanzo a ver bien. ahí lo que me está diciendo eso es que, El driver. que ahí lo que me está diciendo es que usted yo, como ya lo tengo descargado, me está diciendo, vea, ya tiene un archivo ahí cargado, ¿sí? Usted quiere que se le abra en esa carpeta, entonces aquí le dice la raíz, MATLAB Drive, File Exchange, efecto fotoeléctrico y otra vez efecto fotoeléctrico. Entonces, como yo lo he descargado varias veces, está guardándolo dentro del mismo y dentro del mismo. Y ahí va a generar un conflicto enorme cuando ustedes van a abrir el archivo. Entonces yo le voy a decir abrir una copia que ya existe, una copia que ya existe. Entonces aquí está la raíz, vea, en el File Exchange están todos los archivos y para que a ustedes les funcione, pues ustedes deberían de tener una carpetica así como esta, vea, en el efecto fotoeléctrico y en el efecto fotoeléctrico tengo
esta otra carpeta y aquí tengo el archivo .m que es este de acá. No le pueden cambiar el nombre porque tiene que coincidir exactamente con el de la programación. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, esa es la Correcto. manera de interactuar con el simulador. Esa es la manera de interactuar con el simulador. Voy a terminar de hacerlo, de mostrarles la guía, la secuencia didáctica, y ya nos devolvemos y vamos a empezar a trabajar con cada uno de sus ejercicios. Aquí está una descripción de lo que se debería hacer con el simulador, que lo vamos a trabajar en la segunda parte de esta sesión para que ustedes entiendan un poco qué es lo que hay que hacer. Aquí está la secuencia, la estructura para entrar al simulador. Yo ya se lo mostré. Aquí yo les estoy mostrando cómo se aparece la interfaz, qué es lo que aparece. Entonces aquí por favor ustedes pueden ver que les aparece el mismo entorno que yo les mostré. Les debe aparecer MATLAB Drive, File Exchange y la simulación en el efecto fotoeléctrico. Y observen que aquí está adentro. Esta es la raíz madre, perdón, sí, la carpeta madre, y aquí tenemos entonces uno de sus subarchivos que es el efecto fotoeléctrico B.M y el license. ¿Sí? Bien, aquí está entonces la interacción. Yo sé que ustedes ya han trabajado con MATLAB en otros cursos, sin embargo quise hacerlo lo más didáctico posible para que no se peguen allí en ese ejercicio. Cuando yo tengo este entorno ya cargado, yo le voy a dar al botón Run y voy a empezar a trabajar con el simulador. Entonces voy a hacer el ejercicio, voy a irme aquí y le voy a hacer Run para que ustedes miren. Me confirman si está bien el tamaño así en este momento. Sí, señor, ahí se ve bien. Entonces le voy a dar botón Run. Entonces voy a decirle que me lo haga en una carpeta nueva para que no se me revuelque. Y aquí me va a generar una interfaz. Observen esta interfaz que me aparece aquí. Esta interfaz es la misma que está en la guía. Entonces, paso 1 ya, paso 2 ya, vamos al paso 3 que ya es interactuar con el simulador. Entonces aquí, ingresar el número de la matrícula. Ingrese un número de la matrícula, o sea, su número de documento, pero los últimos 7 dígitos. Entonces, como ustedes están más jóvenes que yo, ustedes tienen un documento que tiene, tiene bastantes. ¿Cuántos números tiene? Tiene de 1.000 millones, ¿cierto? Entonces es muy grande. Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es en este escribir entonces los primeros 7 números. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y le dan Enter. Y ahí ya empieza, ya vamos a empezar a trabajar con el simulador. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? No hay problema. Sí, profe. Listo, vea. No, Entonces señor. va a aparecer aquí los datos y ya aquí vamos a analizar entonces lo que nos va a aparecer aquí. Entonces nosotros tenemos acá la letra ETA para analizar un documento. ¿Ve? Para analizar entonces en la siguiente tabla vamos a analizar el Ingeniero, qué material. pena. Señor, Una consulta para hacer la simulación. Estaba mirando una tabla ahí que dice que uno debe elegir el el material. elemento según el número de cédula. Sí, exacto. Y lo que pasa es que cuando uno digita los 7 últimos números de la cédula, genera unos datos Exacto. diferentes. Exacto. Entonces, aquí les iba a mostrar esa parte, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una tabla que dice seleccionar un elemento, pero resulta que esta instrucción de acá tiene problemas. ¿Por qué? Como lo dice el compañero, cuando nosotros metemos estos datos, la simulación nos va a generar ya un elemento random, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que entonces empezar a interactuar es con todos los datos que nos está generando el simulador. Entonces, ojo, el primer paso es aumente la intensidad de la iluminación. Entonces, me voy a ir al simulador, voy a ir al simulador y voy a aumentar el nivel la intensidad de la iluminación. Y para que se vea un efecto relativista,
y el efecto fotoeléctrico tenga una aplicación interesante, esa velocidad tiene que, perdón, esa intensidad lumínica tiene que ser entre entre el 80 y el 100%. Entonces aquí yo lo voy a hacer, por ejemplo, con 94% de intensidad. Entonces, si ustedes observan, bueno, otra cosa que podemos también modificar aquí es la longitud de onda, ¿sí? Podemos incrementar la longitud de onda y ustedes van a ver que en el espectro óptico van a cambiar los colores de esa iluminación, ¿cierto? Si ven que si aumento la longitud de onda, esa gama de colores cambia, ¿sí? ¿Sí lo notan? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como estaba en 100, entonces voy a elegir una longitud de onda por acá, cualquiera, vamos a elegir un color verde que está por aquí como entre los 600. Vamos a mirar por aquí a una amarilla. Hagamos un láser verde. Coloquémoslo con una longitud de onda, por ejemplo, de 400. Vamos a seguir un número 425.9. Vamos a dar esa longitud de onda. Y aquí ya nos aparece paso 2, generar datos para realizar el experimento. Ahí entonces es entonces en donde les pido el favor que no se ciñan a lo que dice aquí de elegir el elemento, porque ahí nos va a hacer algo random, ¿sí? Entonces vamos en este paso. Van a modificar entonces solamente esta parte de la frecuencia y de la longitud de onda. Bueno, aunque en la instrucción de acá yo no les coloqué modificar la longitud de onda, pero ustedes lo pueden hacer libremente. Listo, ojo, le vamos a dar entonces generar datos iniciales. Listo. Estoy en el simulador, lo voy a dar a generar datos y ya entonces me generó unos datos. ¿Qué datos me está generando? Unos datos muy importantes y es la frecuencia umbral y la frecuencia incidente. Entonces observemos que esa frecuencia está entre 0.55. ¿Qué será esta P, esta H y esta Z? Para que me recuerden ustedes. ¿Eso es qué unidad? ¿Qué prefijo? Esos son picohertz, ¿sí? Entonces, aquí me dice entonces, vea, establezca la frecuencia como la del umbral. ¿Quién me ayuda a leer cuál es la frecuencia umbral que dice allí? Donde dice K máxima, profe. Aquí donde dice frecuencia umbral y frecuencia incidente. Espérenme, yo habilito una apuntadora acá para que ustedes lo vean. Listo. Aquí, frecuencia umbral, ¿de cuánto? Dice que es 0.55 picahertz, Picohertz. ¿Y la frecuencia incidente de cuánto? de 0.63 picohertz. Exacto. Exacto. ¿Esos datos de dónde salieron? Esos datos salieron de, eh, de haberle dado generar datos. Y ya con estos datos, ustedes van a empezar a analizar el efecto fotoeléctrico. Entonces, en el efecto fotoeléctrico vamos a tener entonces qué es la frecuencia umbral, qué es la frecuencia incidente, y ahí es entonces en donde necesitamos algo de teoría, ¿sí? Algo de teoría de lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, estamos hablando del espectro de luz visible, ¿cierto? Entonces, nuestros ojos están entonces acá, en esta parte en donde nosotros podemos tener una gama de colores, que es lo que nosotros alcanzamos a identificar. Para longitudes de onda inferiores a 400 nanómetros, ya nosotros no alcanzamos a ver, y lo mismo para las superiores a 750. ¿Y por qué se generan los colores en nuestros ojos, en nuestro cerebro? Por la longitud de onda. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda entonces es el tamaño, ¿cierto? El tamaño acá de la onda. Entonces, la longitud de onda sería la distancia que hay entre una cresta y la otra cresta, ¿sí? Eso sería como la longitud de onda. Cuando nosotros estamos trabajando con velocidades cercanas a la de la luz, pues ya nos van a aparecer todos esos efectos relativistas que nosotros vamos a tener presentes. Jóvenes, me regalan un segundo aquí, que me está entrando una llamada importante.
Bueno, muchachos. Bueno, entonces estamos en la longitud de onda que nos genera los colores en nuestros ojos y eso pues se transforma ya en lo que nosotros vemos. ¿Me confirman audio, por favor? ¿Está Sí, bien? profe, Sí. Sí, señor. correcto. Listo. Ah, bueno, Sí, listo. Entonces, señor. ve. Entonces, como ustedes están en función de todos estos componentes, ustedes, estoy cercano a ustedes, eh, porque ustedes están en el área de telecomunicaciones. Entonces, la primera interacción entonces va a ser esta. Entonces, estamos hablando que la frecuencia es de 0.55, la frecuencia umbral, y necesitamos entonces del panel izquierdo eh, pasar al panel derecho. Entonces, aquí me dice frecuencia umbral, introduzca el valor, función trabajo, introduzca el valor, material usado, introduzca el valor. Y luego, para los que dicen acá, entonces dice frecuencia incidente. Entonces ya trabajamos con esa frecuencia, pero con el valor de la frecuencia incidente, que es 0.63. Entonces, listo. Voy a ajustar este slider y lo voy a llevar a 0.55. Y si observan acá, cuando pase por el 0.55, se me va a poner verde en el panel derecho. Véalo ahí. ¿Sí lo vieron? Entonces yo empiezo a mover acá y cuando yo llego al 0.55, estoy dando entonces con el valor de la frecuencia umbral y voy a empezar entonces a generar esos datos. Paso número 4, escribo el valor 0.55. Si usted me escribe 0,55, el software no lo va a leer, quedó con un error. Entonces debo colocarle 0.55. Perfecto. Ahora, ¿qué me dice la instrucción? Paso 5. ¿Qué dice el paso 5? ¿Quién me ayuda a leer qué dice el paso 5? Dice, establece la función de trabajo de acuerdo a la frecuencia umbral. Exacto. Entonces, vamos a establecer entonces esa función de trabajo. Ay, madre. Entonces, esa función de trabajo. Aquí vamos. Entonces, esa función de trabajo, ¿quién es? ¿Cómo la vamos a calcular? Entonces, hay una ecuación para calcular la función trabajo que está también en el documento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es entonces, en el paso 4, aquí, ingresar la función trabajo. Entonces, ¿qué es la función trabajo en esta parte de la relatividad? Entonces, es omega y es igual a ¿quién? A h, que es la constante de Planck, multiplicado por el valor de la frecuencia umbral, ¿sí? Entonces, en ejemplo, si tuviéramos la frecuencia umbral de 0.85, entonces esa función trabajo sería esta expresión, sería 3.15 electronvolts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para nuestro ejercicio, ayúdenme ustedes a calcular entonces esa función trabajo, h por la frecuencia umbral. Entonces, ¿quién me ayuda a hacer esa multiplicación allí? De los que tienen ahí la calculadora. Entonces, aquí, ¿quién sería nuestra h, nuestra frecuencia umbral? Profe, consulta, 0.55. ¿tomamos el valor de H de la guía o porque creo que el que toma la aplicación es diferente? No, pero el valor de h es de la constante de Planck. Es, esa es una variable física. Ah, ok, sí, porque iniciando la simulación creo que el valor de H es diferente. No, el valor de la función trabajo en física es encontrar un voltaje al cual le vamos a aplicar a uno de los, al ánodo o al cátodo, para evitar que los electrones se muevan, ¿cierto? Entonces, yo lo que necesito es que interactúen con esta ecuación y me ayuden a calcular para esto que yo tengo aquí, cuál sería entonces esa función trabajo que yo debo colocar aquí para que eso se detenga, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese valor? Entonces voy a calcular, voy a utilizar aquí un asistente que yo tengo acá. Entonces, función trabajo para frecuencia umbral
Esto es 0.55 picohertz. Entonces, ¿cuál es esa función trabajo? Es este dato. Pero aquí me hizo otra cosa que no quería. Voy a sacar mi calculadora específica. Entonces voy a copiar esto. 4.13 electron volts por 10 a la menos 15. Voy a calcular esto. Por 10 elevado a la menos 15 por 0.55 0.55 por 10 elevado a la 15. Ay, esto no me quiere leer. 4 puntos. Sí, 4 puntos. Esto es 4 puntos. Por favor, revisa la entrada. 4.13566. 4.13566. 7662. Listo, entonces aquí entonces tenemos esto. Se nos dio ¿cuánto? 2.27 electrón volt, ¿cierto? O sea que, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos encontrado esa función trabajo que hace que estos electrones dejen de salir. Y les pregunto, para que el electrón deje salir de la placa, ¿cuál debe ser la velocidad? Cercana a la luz. Para que se queden quietos. O sea, la velocidad aquí, ¿qué valor tendría que tomar? Si tiene un poquitico de velocidad, o sea, si, o sea, acá, por ejemplo, acá, los electrones se están moviendo, ¿sí o no? Sí, correcto. O sea que la función trabajo es ese voltaje que hace que los electrones no salgan más de la placa. Entonces, con este valor, con este deslizador, yo voy buscándolo y ustedes van a mirar que en el lado derecho se va a generar la casilla verde, vean, ahí se me puso verde. ¿Y cuál fue el cálculo que nosotros encontramos? 2.27, ¿sí? Entonces, observen que en 2.27, 2.260 exactamente, miro si esto se me ha detenido. Los electrones se están deteniendo. No, aún no, se ven No, no. moviendo. O sea, se está moviendo, ¿cierto? O sea que yo lo voy a aumentar un poquitico. ¿Y qué tengo que garantizar? Que la velocidad sea cero. Entonces vamos a mirar aquí. Ese fue el valor exacto, pero esos electrones no se han detenido. Entonces vamos a probar acá con la frecuencia. Este geojero, ¿por qué me está saliendo aquí? Por favor, le oculto esto. Listo. Entonces, ¿cuál es el valor de la función trabajo? 2.27. 2.27, Entonces yo lo voy a, sí. sí, entonces yo lo voy acá y observen que todavía los electrones no se están, o sea, no se han detenido. Yo lo que tengo es que buscar exactamente en dónde se detienen, en dónde se detuvieron. Mire que ahí ya no están saliendo de la placa. Cuando la velocidad es, Cero. cuando la velocidad es cero, eso. Entonces, cuando la velocidad es cero, entonces yo voy a colocar el valor que obtuve. ¿Cuánto es? 2.28, ¿cierto? 2.28. Y vamos entonces a seleccionar el material. ¿Qué material entonces tiene esa, cuál material podría ser el que tenga esa función trabajo 2.28? Entonces ayúdenme a buscar qué material tiene como función trabajo 2.28. Entonces aquí tenemos toda esta gama de materiales y vamos a mirar cuál es el material que nos sirve. ¿Cómo nos podemos basar acá? Miremos acá cuál de pronto es uno que este es 2.28. ¿Cuál material podría ser acá? Mire que por ejemplo este K tiene un 2.29, podría ser ese material, o este RB que sería 2.26 podría ser también.
Miremos ahí uno exacto que nos cumpla con eso y no vamos que tengan uno exacto, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, 2.28, vamos a colocar la K, entonces voy a colocar la K, vale, ahí está la K. Y voy a pasar y lo voy a seleccionar acá. Voy a mirar dónde está la K. Perdió la K, listo. Entonces, continúo hasta que los valores se vuelvan verdes. Entonces ya tengo este dato. Voy a verificar acá si esto lo tengo correcto, está bien, 2.28. Voy a devolverme aquí a este K a ver si me lo lee. Listo, K. Con el K no me lo puso en verde. Miremos a ver si le damos el otro que es el de 2.26 RB. Miremos el RB. El RB. Y ahí ya se me liberó, ¿cierto? Entonces, mira, ahí tengo el RB. Y hemos identificado el material. Esta parte es importante que ustedes la tengan presente. ¿Me entendieron hasta el momento? Sí, profe. Sí, señor. Listo, muy bien. Después de haber identificado el material, vamos a pasar entonces a los datos de la frecuencia incidente. Y vuelvo y miro acá la frecuencia incidente. El valor de la frecuencia incidente, ¿cuánto fue? A ustedes les aparece una lupita ahí en la presentación. Sí, señor. Listo. Entonces, la frecuencia incidente es de ¿cuánto? De 0.63. Entonces, voy a cambiar la frecuencia, ya la incidente, y voy a mirar. Voy a ubicarla entonces en 0.63. Y observen que como yo deslizo acá, mire que en la parte izquierda, cuando yo lo deslice, él se me va a colocar en verde. ¿Sí lo vieron? Entonces, ya con esa frecuencia incidente, yo lo que voy a hacer entonces es escribirla acá. Cuando a ustedes se les ponga un elemento de estos, entonces con Tab pueden pasar y escribir entonces la frecuencia. ¿Cuánto fue la frecuencia incidente? 0.63. Entonces ahí la escribí, ¿sí? 0.63. Ahora bien, debo completar todos esos valores. Entonces, con una frecuencia incidente de 0.63 picohertz, ¿qué voy a obtener yo? ¿Qué datos? ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la energía cinética máxima? Nos los está arrojando el simulador. ¿Cuánto es la energía cinética máxima de esos electrones en movimiento? Entonces aquí la observan, ¿cierto? Entonces esto es Sí, 5.5 5.577. y lo van a escribir así. Lo van a escribir E a la menos 20. Vamos a ver si me lee la joules. Joules. Bueno, no me leyó el joules. Vamos a dejarla así. Ah, pero listo, ya me tomó la energía. Pero la hice con mayúscula. Listo, ¿vieron que ya me tomó la energía en verde? Entonces, bien. ¿Cuál es la velocidad de sus electrones? Tres 117, 350.000, 117.7 metros sobre segundo. Listo. Ahí coloqué la velocidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el potencial de frenado? ¿A qué hará referencia la palabra o la expresión potencial de frenado? ¿El potencial qué ¿Cuánto es? tarda en quedarse quieto? Exacto. Pero entonces el potencial, ustedes saben que el potencial es una variable física. ¿Y se mide en qué? ¿Se miden? ¿Qué mide uno cuando uno va a medir em, en los tomacorrientes de nuestras casas? ¿Uno qué mide ahí? Voltaje. Es la diferencia de potencial o Voltaje. el voltaje, ¿cierto? Ah, Entonces yo tengo que aplicarle un voltaje de acuerdo a lo que yo tengo aquí, de acuerdo al material, de acuerdo a la frecuencia umbral, de acuerdo a la frecuencia incidente. Pero aquí lo estamos haciendo sin expresiones matemáticas, solamente con el simulador. ¿Dónde están esas expresiones matemáticas? Están en la guía. Aquí están en la guía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para calcular la energía cinética máxima,
vamos a utilizar entonces la constante de Planck multiplicado por la diferencia entre la frecuencia umbral y S, que es la función trabajo, ¿sí? Entonces, ahí está la expresión para ustedes calcular esto. Yo se los mostré aquí, ¿dónde sale la energía? Pues ya está aquí escrita. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esa energía cinética máxima? Pues sale de aquí, ¿sí? ¿Estamos claros? Y aquí Sí, me profe, sale correcto. de este cálculo me sale. Entonces, listo, ya tengo la energía cinética máxima. Para calcular la velocidad del electrón, vamos a utilizar entonces las expresiones que me modelan a mí eh, esa velocidad. Pues como yo sé que la energía cinética máxima es un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado, de aquí puedo esperar velocidad y encuentro entonces esta expresión. Y ya con esa, entonces yo puedo calcular la energía cinética máxima. Ustedes la tienen aquí escrita, o sea que tiene que ser coincidente con ese valor. Y lo mismo pasa entonces con el potencial de frenado. Entonces el potencial de frenado es, ¿cierto? El voltaje es igual entonces, que es el potencial de frenado, es igual entonces a la energía cinética máxima sobre la carga del electrón. Y aquí ya está el cálculo, perdón, ya está el cálculo, no, ya está la simulación. Entonces yo tengo una barra de voltaje, entonces yo puedo ir a la izquierda y yo puedo ir a la derecha, pero tengo que analizar en qué voltaje esos electrones ya no van a salir disparados de la placa. Entonces yo puedo utilizar aquí el slider y va a pasar lo mismo. ¿Qué velocidad deben de tener esos electrones con el potencial de frenado adecuado? ¿Cuánto tiene que ser esa velocidad? 0. Cero, ¿cierto? Entonces yo voy buscando, o sea, en teoría ustedes lo van a hacer así. Prum. Como no tengo la calculadora a la mano, entonces yo lo voy a buscar acá y yo voy a mirar entonces cuándo esta velocidad es cero. Y yo voy a mirar qué diferencia, qué potencial le voy a aplicar. Si le aplico un potencial, bueno, ahí le di, vea. ¿Qué pulso el mío? Entonces yo miro el momento exacto en que los electrones dejan de fluir. Entonces yo tengo que mirar acá en donde en la pantalla derecha se me pone en verde el potencial de frenado. Yo le voy mirando, lo voy mirando, lo voy mirando, lo voy mirando. Y yo miro en qué momento se me va a poner, o sea, me deja ya de movérseme los electrones. Pero en todo eso, o sea que el potencial es mucho más atrás, ¿sí? Necesitamos mirar el momento exacto. Bueno, aquí no. Entonces aquí tengo que seguir buscando para que la velocidad se me vuelva más chiquita y mirar entonces cuál es ese voltaje que yo le voy a aplicar al sistema para que esos electrones se me detengan. Entonces, ¿cuál fue? Necesito mirar el momento exacto. Es que a veces se pone muy sensible. Vamos a hacerlo despacio. No lo voy a forzar. En 220 todavía tiene velocidad. Todavía tiene velocidad. Ahí todavía se están moviendo. No están saliendo mucho de la placa, pero todas se están reflejando. Sigo. Y estoy pendiente en el panel derecho, en donde se me active el botón verde. Entonces yo creo que falta un poquito. Ahí todas se están moviendo. Ahí. ¿Sí notaron? Vea. El punto exacto en donde ya los electrones dejaron de salir fue exactamente en donde. Lo moví mucho. Lo moví mucho. ¿Fue cuánto? Era 1.610, algo así, creo que vi. Vamos a ver. Este está aumentando, entonces es 1.610. Vamos a ver. 8. Este está aumentando. Entonces aquí menos. Es para el otro lado. Entonces 1.6. Yo lo estoy haciendo al tanteo, pero ustedes lo van a hacer con la ecuación. ¿Sí? Entonces aquí voy a migrar. O lo pueden hacer así, después con la ecuación comparan. No va a haber problema tampoco. Vamos a ver en qué momento exacto es que dejan de salir esos electrones. Se están moviendo esos berracos. Vamos por acá. Se están moviendo. 5.
Vamos a leer aquí. Todas se están moviendo. Ya no le voy a hacer más pruebas así hasta que me pongan cero, ahí lo dejamos. Por lo que quiero es que ustedes también tengan allí un criterio suficiente para completar este ejercicio. Vamos a ver que por aquí está cerca. Por aquí tiene que estar cerca ese valor. Yo le estoy dando clic, clic, despacio. Ahí todas se están moviendo. La clave es cuando en la parte derecha se coloque en verde. Ya se va casi a colocar en verde ese berraco. Sigue, 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 se está moviendo. Ahí. Entonces, ¿cuál fue ese potencial de frenado? Menos 0.350 voltios. Vamos a colocarle la unidad a ver si hay que meterle la unidad. No, no está leyendo la B. Pues dejémosela solita. Dejémosela solita. Listo, entonces, ese sería el potencial de frenado. Voy a mirar un poquito de sensibilidad hacia este lado, a ver si de pronto se me coloca en verde, ¿no? No, ese tiene que ser ahí. Sí. Entonces, si notan que se coloca en verde 350, pero por aquí debo tener algún problemita por aquí con una cifra de estas. Este era 5575, era la 20. Bueno, ahí está bien. Entonces, con esa semaforización es lo que se pide, que todos estos queden en verde. Muestre 0.350, 2.26, ahí está el RB. Y muestra si yo le coloco el gorrito de elevado a este, me lo lee también. No, entonces es sin el gorrito. Entonces es sin el gorrito, menos 0.350. Si lo coloco 0.35, menos 0.350, sí, 350. Y con los voltios no me lo lee. Bueno, entonces ahí ya queda entonces esa semaforización en verde, que eso es lo que está pidiendo el ejercicio en esta parte. Entonces verificar los semáforos en verde, ¿sí? Entonces ahí ya les aparece esa semaforización y esas son las expresiones que ustedes van a utilizar. La ecuación de trabajo, de función trabajo, energía cinética máxima, la longitud de onda o frecuencia umbral, el potencial de frenado, ¿sí? ¿Cómo hay la explicación de este simulador, muchachos? ¿Está clara? ¿La entendieron? ¿Tienen preguntas de pronto? Bueno, y el paso 6 de ese ejercicio, pues es el grabar el video que ustedes ya tienen allí presente. eh, Recomendaciones que guarden los pantallazos del simulador. Y ya para el ejercicio 3 y para el ejercicio 4, que es de lámparas fluorescentes y de generación de rayos X, eh, y bueno, para el ejercicio 3 y 4. Entonces, importante. ¿Qué les compartí yo para el ejercicio 3 y 4? Entonces, para el ejercicio 3 y 4 yo les compartí un archivo eh, que se llama, voy a abrirlo aquí directamente, yo se los compartí en el foro, pero entonces el archivo se llama, eh, es un IP es de Google Colab, que es un, pero yo lo uso aquí Colab, para que lo voy a tener, Colab. Entonces, muchachos, yo les compartí un archivo de Python para correr en Google Colab. Voy a abrir entonces, espérenme, yo les muestro todo el protocolo para que ese archivo les funcione. Cuando ustedes vayan a descargar ese archivo, si ustedes tienen el Python instalado en sus máquinas, pues les va a leer. De lo contrario, no les va a mostrar un programa adecuado para trabajarlo. Entonces, ojo, voy a hacer el ejercicio desde el portal para que ustedes identifiquen allí cuál es ese archivo y cómo lo vamos a manejar. Entonces, momento intermedio, estamos en la tarea 3.
Y tenemos entonces en el foro de discusión están esos archivos. Entonces, ¿qué tenemos en ese foro de discusión? Entonces está el cronograma, de lo que ustedes deben de tener en cuenta allí un bosquejo, más o menos cómo van a hacerlo. Y tenemos entonces aquí importante los anexos. Entonces, en los ejercicios, el formato de entrega, el anexo de la lectura y este archivo que hay acá, este, como yo tengo Python instalado, a mí me va a abrir de una. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? Lo van a dejar allí quietecito y lo que van a hacer es que se van a ir a Google Colab o hacerlo desde el principio. Ustedes van a abrir en el navegador Google Colab nuevamente con el correo institucional. Si ustedes inician sesión en el navegador desde acá con el correo institucional, no van a tener ningún problema. Pero si ustedes están en su Hotmail o en su Outlook o en su correo que no es institucional, pues eso va a generar ahí dificultades a la hora de ustedes trabajar con esos archivos. Entonces, bueno, aquí que tenemos entonces en este Google Colab. Google Colab, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, Google Colab, estaba acá. Entonces me abre este entorno de Google Colab. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a subir el archivo que descargaron. Entonces yo me voy a ir a descargas, donde tenía ese archivo, y aquí lo voy a descargar. Anexo 6.2 guía Colab. Entonces yo lo descargo y eso ya me lo va a subir al entorno y me lo va a abrir. Entonces me va a abrir una interfaz en donde nosotros podemos trabajar con textos y podemos trabajar también con entornos de cálculo programados con Python. Este anexo entonces hace un resumen de lo que vamos a necesitar para comprender todo lo relacionado con el ejercicio 3 y el ejercicio 4, que son niveles de energía e interacción fotónica y producción de rayos X. Entonces aquí yo les hago una introducción de qué son los niveles de energía para trabajar entonces aquí con la interacción con estos átomos. No vamos a entrar en profundidad en este porque primero yo necesito que ustedes me completen el ejercicio 1 y el ejercicio 2, ¿sí? Entonces, durante estas 2 semanas, esta y la semana que viene, vamos entonces a estar pendientes en los foros de la realización de esos 2 primeros ejercicios. Y ya para la segunda web y para la segunda CIPAS que tengamos, ya vamos a trabajar entonces lo relacionado con la interacción con estos, o sea, la interacción fotónica, ¿sí? Cómo funcionan las lámparas fluorescentes, las emisiones de luz. Yo aquí ya les escribo las ecuaciones, en este caso, cómo se relaciona la longitud de onda con la constante de Planck y con la energía, la teoría cuántica de la emisión de la luz, la eficiencia en las lámparas fluorescentes. Y aquí hay un entorno para calcular esto que tenemos acá. Entonces, si ustedes necesitan calcular la longitud de onda o calcular la eficiencia energética de esos fotones, pues aquí podríamos entonces ir reemplazando. Solamente cambiando aquí entonces algunos parámetros. La longitud de la luz pues va a ser la misma, la constante de Planck va a ser exactamente la misma. Lo que nos va a cambiar aquí dependiendo es la longitud de onda. Y esa es la que de pronto vamos a cambiar. Entonces recuerden que esa longitud de onda en los ejercicios está amarrada a a la variación de la letra griega eta. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a variar entonces esta letra. Por ejemplo, en mi caso, tendría que trabajar entonces con esa primera longitud, serían 258 nanómetros. Y con la longitud 2 serían los 368 nanómetros. Y con una eficiencia, en mi caso, de 83%. Bueno, entonces esos ejercicios los vamos a tocar en profundidad entonces en la otra web. Pero acá entonces yo les dejo este elemento para que ustedes interactúen, para que ustedes tengan una teoría cercana, directamente relacionada con los ejercicios. Y aquí yo les propongo un ejercicio muy similar al de las lámparas fluorescentes y les comparto aquí la solución para que ustedes la calculen. Y aquí tenemos entonces la herramienta que nos va a permitir calcular la energía de los fotones,
en este caso, pues la energía del fotón 1, la energía entonces de ese otro rayo de luz del rayo 2 y los cálculos necesarios para lo que nos está pidiendo la tarea. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones están acá. Aquí está la ecuación para calcular la energía. Tenemos la conversión de nanómetros a metros para estandarizar con el SI. Y tenemos entonces las salidas. Bien, aquí tenemos yo les comparto un entorno acá. Este entorno ya es una calculadora interactiva, este es el ejercicio 3. Y para que esa calculadora interactiva me funcione, tenemos que darle aquí, por favor, se me había pasado acá. Al principio tengo un comando que es pip install Gradio, que es una biblioteca de Python para generar interfaces gráficas dinámicas. Entonces, lo primero que yo debería haber hecho era instalar ese programa, pero se me pasó. Entonces, cuando ya tengan instaladas esas bibliotecas, ya sí les va a funcionar esta calculadora que yo les acabo de montar acá. Entonces, aquí tenemos esta interfaz gráfica. Yo le voy a dar correr y me va a generar entonces acá una interfaz gráfica en donde yo voy a poder comprobar mis cálculos y poder contrastar la teoría con la práctica. Muchos estudiantes tienen dificultades a la hora de realizar los cálculos porque de pronto no tienen una calculadora adecuada a la mano. Entonces, yo les comparto esta calculadora que les va a permitir entonces tener una herramienta que les permita revisar esos cálculos. Entonces, con mis datos ya muestra entonces cuáles son esas ecuaciones para que ustedes las revisen. Pero ojo, esto es un elemento de ayuda. Es un elemento de ayuda. Ustedes van a realizar esos cálculos bien realizados en su Word, o si ustedes van a interactuar con ese, pues yo no tengo problema con que ustedes recorten una pantalla de esto, pero que claramente se vea el nombre de ustedes, no se vea el nombre de otro estudiante o otro periodo. De la misma manera, para el ejercicio 4, para la producción de rayos X, yo les monto aquí también una parte teórica, les hago una explicación, cómo es la generación de los rayos X, cuál es esa diferencia que existe entonces entre esa radiación característica y la radiación de frenado, cuál es una de las principales aplicaciones de los rayos X, aplicado también en la medicina y también en astronomía y en esa parte de telecomunicaciones. También aquí hay una parte de los riesgos y también está un entorno con un ejemplo muy similar al del problema y la calculadora para ejecutar nuestros cálculos. Aquí ya tengo el entorno montado, le damos correr a esa calculadora y aquí se me va a generar la interfaz. Voy a dejar que me cargue, hago lo mismo, hago lo mismo. Y aquí me va a aparecer entonces algo muy similar de cuáles son esas expresiones que yo voy a utilizar para calcular eh, esa parte de los rayos X, ¿sí? Aquí están las calculadoras y este entorno entonces es el que con mucho gusto desde la dirección del curso se los estoy compartiendo para que tengan un elemento más para ustedes poder llevar a cabo la tarea de una manera óptima, ¿sí? Bien, ¿tienen preguntas de lo que les he mostrado, muchachos? Pues No, yo lo señor. que tengo es revisar bien el El trabajo simulador, y para sí, para la próxima web formular bien las preguntas. Pero por lo pronto exactamente, lo veo bien, trabajable y pues no hacerle. exacto. Entonces, yo a veces siento que no se conectan o no escriben, no participan, y de pronto en la última, ya para el cierre, son demasiadas interacciones, entonces se pierde como el enfoque de realmente compartir en el foro. La idea es que en el foro vayan subiendo los aportes y ir, ir construyendo la tarea con la realimentación del profesor.
Ya para el ejercicio 5, muchachos, pues está claramente aquí la instrucción de lo que ustedes van a hacer. Van a hacer una infografía creativa en donde van a comparar el efecto fotoeléctrico y el efecto fotovoltaico, perdón, aplicado en los semiconductores, que es algo muy aterrizado al dominio de ustedes. Entonces, esta es la actividad, la tarea número 3 del curso de física moderna para ese periodo 1604-2025. Entonces, ahí están entonces los materiales, la explicación pues que les acabo de hacer de esa manera y ya entonces pendientes que en la próxima, o sea, yo siempre hago 2 web y 2 IPAs. Entonces, ya esa es la web 3.1, ya nuestro próximo encuentro es las IPAs 3.1. Y allí entonces sí nos podemos ir en la minucia de cada uno de estos tópicos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tópicos entonces tiene unas ecuaciones que yo ya se las he venido mostrando y esta es la parte entonces interesante que nosotros vamos a trabajar para entender un poco esa parte del efecto fotoeléctrico, por qué es que se produce, realmente qué es. Entonces, explicarles a ustedes qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Cómo es que esos niveles de energía, cuando reaccionan con un material, cambian sus características, cómo su velocidad aumenta, cómo la longitud de onda también se refleja. Y en la producción entonces de estas luces de lámparas fluorescentes, vamos a ver cómo si nosotros bombardeamos una placa de un material, si lo bombardeamos con determinada longitud de onda y tenemos entonces allí un voltaje aplicado, nosotros podemos generar respuestas con unas longitudes de onda de acuerdo a lo que nosotros manejamos. Entonces, por eso es que hay unas lámparas que, por ejemplo, lámparas de esas, las que son como obsoletas, que eran como unos tubos, ¿sí? Esas lámparas tienen por dentro un gas y al bombardear ese gas con un voltaje en específico, hace que esos electrones generen una respuesta. Y en esa respuesta, entonces, es donde ya nosotros podemos ver todas esas diferencias en la iluminación. Hay unas luces que tienen un color específico, otras luces que no. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en profundidad durante estas próxima web y CIPAS. No sé si tengan alguna pregunta de lo que les estaba mostrando. Por el momento yo creo que avanzamos bastante. La intención era por lo menos que no dejar pasar ese fin de semana, que tuvieran claridad de la tarea, ¿sí? Tuvieran claridad de cómo van a hacer la tarea, qué es lo que van a hacer. Y ya la parte teórica y la parte ya de ejecución, ya la vamos a entrar en detalle entonces en nuestro próximo encuentro. Entonces, importante que para el próximo encuentro podamos tener ya algo rayado de este ejercicio y que ustedes de pronto puedan realizar una interacción mucho más dinámica en nuestra próxima reunión. Listo, Si no profe, tienen no. más Igual, preguntas, y muchachos, su merced igual de todas maneras nos deja la grabación ahí en el chat, ¿cierto? sí, en el chat queda y yo ya cuando se guarde, yo ya les comparto la grabación de YouTube para que ustedes la tengan allí. Entonces, así quedamos.